no se protegen, por ejemplo, la libertad de prensa, evidentemente a nivel micro va a suceder lo propio, ¿no? Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Dina Boluarte, presidenta de la República. Ella ha tenido una situación, una relación bastante tensa con la prensa. Ella ha sido hostil con los periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas ha hecho un resumen, ha registrado precisamente las agresiones que ha sufrido la prensa, los periodistas, en todo este año 2024. Y ha concluido que hay 392 incidentes de hostigamiento contra los medios de comunicación, es decir, a través de los periodistas. Y que la mayoría de estos es por funcionarios, ¿no? Uno de estos funcionarios, la presidenta de la República. Vamos a hablar de esto, precisamente con Adrián Sarria. Él es parte del equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas. Adrián, bienvenido a Exitosa. Feliz año. Creo que Adrián se fue. ¿Está ahí? Adrián, ¿me escuchas? Creo que se ha cortado la comunicación. Se cortó la comunicación. Bueno, les voy contando. Son más de 390 ataques contra la prensa que se registraron este año. Han sido 153 amenazas, 70 agresiones físicas y verbales, 52 discursos o estigmatizaciones, 44 trabas al acceso a la información, 46 intimidaciones judiciales, es decir, cuando te llenan de juicios para que te calles la boca y que no sigas con tus investigaciones. Y además que eso es especialmente tortuoso porque los juicios acá duran una eternidad y lo hacen precisamente para fastidiarte. Luego hay afectaciones laborales 14, detenciones 4, robos 3, amenazas legislativas 6 y total de ataques, como les estaba diciendo, 392. Ya hemos retomado esta comunicación con Adrián Sarria. Adrián, hola, ¿cómo estás? Feliz año, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, queridos colegas. No sé si me escuchan bien. Ahora te escucho. Hola, ¿cómo estás? Me parece perfecto. Sí, bueno, como ustedes daban cuenta, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a través de su Oficina de los Derechos Humanos del Periodista, ha emitido este año, como todos los años, ¿no?, el informe anual de ataques a la prensa. Y bueno, la cifra es en récord nuevamente y creo que no nos llama mucho la atención con respecto a lo que creo que hemos estado viviendo todos los periodistas, algunos en calle, otros en oficinas, pero en general, ¿no?, la prensa en el país está viviendo hoy una situación muy complicada y creo que amerita alzar la voz. Por supuesto, y además me llama mucho la atención porque como que viniendo de la presidenta de la República, todo lo demás es un arrastre. ¿No te parece que siendo ella la que debe dar el ejemplo, es la que peor se comporta? Mira, yo lo he calificado en una columna de opinión que precisamente reúne el informe como la barbarie completa, ¿no? Si es que desde encima la situación se amerita, si es que desde encima la situación se descontrola, si es que nuestra principal autoridad que debería defender los derechos de todos y todas los ciudadanos no se protegen, por ejemplo, la libertad de prensa, evidentemente a nivel micro va a suceder lo propio, ¿no? Y eso hemos visto. Ese es el lamentable análisis de este informe 2024 de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que nos muestra que, por ejemplo, si tenemos un ministro que tiene no sé si decir siquiera las agallas, o tiene el poco tino de decirle que controlen al huevón de la encerrona cuando se refiere a Marcos Cifuentes, o que le puede escribir un WhatsApp a Carla Ramírez de Panamericana diciéndole que la va a demandar y tratando de amedrentarla. Yo creo que esas eran prácticas que no las veíamos antes. Y cuando no las veíamos antes, lo que sucede es que evidentemente hoy
a nivel micro, quienes consideran que había ciertas cosas que no se podían hacer con la prensa, hoy las consideran legibles. Entonces, o legítimas en todo caso, ¿no? Y entienden que si es que un ministro puede amedrentar a un periodista, si es que la misma presidenta puede tratar mal a un reportero, ellos están en toda la facultad de ello, ¿no? Entonces, evidentemente se tiende una barbarie que empieza desde el máximo nivel, que es la presidenta de la República, que además este año ha tenido muchísimos días de silencio, más de 100, y cuando ha aparecido no ha dado respuestas claras, ha atacado a periodistas. Cuando ha sido el caso Rolex, por ejemplo, que es uno de los periodos que nosotros entendemos como los más críticos, llamó tendenciosos a las preguntas, y lo mismo con su gobernador regional de Ayacucho, ¿no? Que también calificó de malas personas a quienes dábamos cuenta de los hechos del caso Rolex. Entonces, o sea, lo que vemos es que ellos mismos están normalizando una práctica negativa para con la prensa, y eso es evidentemente negativo. No solamente contra el periodismo, no solamente contra los y las periodistas, sino además contra la democracia. Claro, y además tú has tocado algo que es importante, porque genera precedente que una presidenta de la República no quiera hablar. ¿Esto qué significa? Porque se supone que una funcionaria pública, siendo la primera funcionaria del país, debería, por transparencia, darle cuentas al país, y eso lo hace mediante las ruedas de prensa. Pero ella ha decidido no hablar, quedarse muda. ¿Esto qué quiere decir y qué le quita al país? Bueno, nos quita definitivamente la oportunidad de saber qué hacen nuestras autoridades, ¿no? O sea, bien lo has mencionado. En el mismo título de funcionario público, lo público se entiende como el derecho, creo que todos tenemos, de conocer lo que las autoridades que a través de nuestro voto han llegado a ciertos cargos, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que llegó como vicepresidenta del señor Pedro Castillo, pero llegó a través del voto popular, y que entendemos todos nosotros que evidentemente ella tendría que responder como cualquier funcionario público, como de todo nivel y a todo nivel, responder por lo que hacen con sus actos. Pero pareciera que hoy se ha perdido tanto ese nivel de transparencia, se ha perdido tanto ese nivel de incluso, digamos, democracia, ¿no? Porque es lo más democrático del mundo responderle que te han entregado la voluntad popular, que la presidenta hace uso de ello, y no por gusto los días de silencio, no por gusto los días que ella aparece, supuestamente dando un mensaje a la prensa, pero anota los nombres de los reporteros en una forma amenazante, no por gusto tratar de tendenciosas ciertas preguntas que a ella le parecen incómodas. Entonces, lo que nosotros entendemos sí es cierto, y creo que no solamente un fenómeno a nivel nacional, está grabando sí a nivel nacional, y eso hay que decirlo con todita claridad, porque cuando se pierde la libertad de prensa también se debilita la democracia, y en el Perú se está perdiendo la libertad de prensa. Hay casos que realmente nos preocupan, hay casos como la presidenta, una presidenta que no hable, ministros que se atrevan a llamar miserables a algunos periodistas, o insultarlos, o pedir que los controlen. Creo que en algún momento de nuestra historia republicana este tipo de situaciones serán un tanto más repudiadas por el común de la población. Hoy no lo sé si tengamos ello, ¿no? De repente nuestro umbral de la permisividad ha crecido tanto que hoy permitimos esas cosas inadmisiblemente, pero no deberíamos, porque creo que sienta un mal precedente para nuestro país. Adrián, y en esta enumeración que ustedes han hecho, tipo de ataque, número de casos, yo sé que algunas veces hay cosas terribles que pasan en el interior del país, que casi siempre Lima centraliza, pues, y se ponen las luces en los reporteros, conductores, periodistas de la capital. Pero algunas veces son muy perseguidos los periodistas del interior del país. En esta lista que ustedes han hecho, ¿qué casos emblemáticos tienen del interior del país que los acosan, pero terriblemente, judicialmente, son perseguidos? ¿Qué casos han identificado este año? Mira, tenemos casos desde Ayacucho en los que a nosotros nos han enviado, yo te digo a nosotros porque yo soy ayacuchano y trabajo en el Sí, claro. nos han enviado documentos para intentar revelar nuestra fuente, por ejemplo, y esto no es un caso
único de Ayacucho, sino que se repite en distintas provincias y distintas regiones, sino que, por ejemplo, yo te comento el caso de Euclides Jiménez, ¿no? Que es un caso que a mí me impactó mucho. Euclides Jiménez es un periodista de Apurímac, de Chalhuanca precisamente, ha sido vecino de la presidenta Dina Boluarte, cuando la presidenta Dina Boluarte era una ciudadana de a pie como cualquiera de nosotros, y ha sido además su contemporánea, se llevan apenas, me parece, 1 año o 2 años, a lo mucho. Entonces, en un pueblo, los que no somos de Lima, en un pueblo como Chalhuanca, todos nos conocemos, ¿no? Se conocen ellos mismos. Euclides me cuenta que alguna vez incluso la presidenta le pide espacios en su noticiero para ella hacer su campaña política, pero lo que sucede cuando la señora Boluarte asume la presidencia es que Euclides denuncia en un reportaje de Hildebrand en su 13 que hubo una apropiación ilícita pues de un presupuesto que iba destinado para la refacción de la iglesia principal de Chalhuanca, más de, me parece, 12.000 soles, 12.000, 15.000 soles, y eso se dio a conocer 1 año después. Pero hoy Euclides Jiménez, por cumplir su labor de periodista, por estar en las manifestaciones de enero del 2023, un mes después de que fallezcan algunas personas en Apurímac, está siendo investigado por disturbios. Imagínense ustedes entonces un periodista que está cumpliendo su labor, está incluso transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales lo que sucede en su región, en su provincia, en su distrito. Tiene que correr con lo que es una persecución judicial. Así lo titulamos nosotros, y lo que pasa con Euclides Jiménez creo que es un ejemplo clarísimo y nos da un poco a conocer el perfil de la presidenta, ¿no? Porque mucho se ha hablado con el caso del libro de roles, por ejemplo, de vengatividad, de ciertas actitudes de la señora Boluarte, pero lo que pasa con Euclides Jiménez, yo por ejemplo no lo entiendo, ¿no? Una persona que va a cumplir su trabajo, que va con un equipo, que incluso tiene las pruebas de que es periodista, es un periodista asociado a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y que 1 mes después de que suceden las muertes, uno de los oficiales que está dentro de la investigación de las muertes de Apurímac dé su testimonio como si fuera garante de que ese señor Euclides Jiménez, el periodista, ha sido parte de disturbios o ha sido parte de un impedimento a las actividades públicas. Eso nos parece completamente, y no solamente irrisorio, sino ilógico, y evidentemente nos llama mucha la atención. Y además ustedes han hecho el seguimiento, él estaba haciendo su trabajo es público, está publicado. Evidentemente, sí, evidentemente, y además el trabajo de la ANP es cierto, o sea, se resume este informe anual que hoy presentamos y que lamentablemente a nosotros no nos da gusto, aunque pareciera, no nos da gusto decir que hemos logrado una cifra récord nueva, porque ya hemos superado la del año pasado y la del antepasado, y esto en realidad lo que nos da muestra es de que cada vez el periodismo ha dejado de ser una labor romántica para jóvenes idealistas como el que yo era hace algunos años seguramente, y decía, bueno, quiero descubrir cosas que algunas personas no entienden, ¿no? Pero hoy vemos que incluso quienes deberían defender nuestros derechos, quienes deberían defender la libertad de prensa, quienes deberían cautelar que el periodismo libre progrese, no lo están haciendo. Entonces estamos atacados de todos los frentes y es lamentable, ¿no? O sea, cada vez el periodismo se ha hecho una labor más invivible, más improcesable, y eso creo que es indivisible. Entonces, a nosotros no nos enorgullece definitivamente. Nosotros damos, es cierto, un seguimiento, apoyamos a los periodistas que son atacados, damos acompañamiento legal y demás, y siempre estamos al pendiente de la situación de ellos, pero digamos, dar una cifra como la que estamos dando hoy no es para nada labor orgullosa. Claro, por supuesto, y lo que tú me acabas de decir, cualquiera se pone a pensar que en los países más caóticos, donde hay más conflicto, donde las economías ilegales van ganando espacio, México para los periodistas es pues es un lugar peligrosísimo para trabajar. Aquí más o menos vamos yendo hacia ese camino, ¿no? Tú me estás contando que las venganzas políticas están convirtiendo nuestro país en un lugar de venganzas, ¿no? En un lugar donde ya no es que tú busques la verdad, sino que busques la verdad y te defiendas, busques la verdad y que
sepas que es una profesión de peligro. Evidentemente, ¿no? Y a nosotros nos llama poderosamente la atención y además nos preocupa mucho los nexos que parecen tener ciertos partidos políticos y ciertas autoridades políticas para con organizaciones criminales, ¿no? A mí no me parece un hecho fortuito que a José Miguel Hidalgo, la misma semana que él está investigando un tema del gobierno regional del Callao, llame a un sicario y le mande un video con una pistola y le diga que lo va a matar y que deje de meterse en cosas que no le incumben y con un montón de groserías más, ¿no? O sea, me parece que esos son hechos de amedrentamiento a los que tristemente está llegando toda nuestra sociedad, ¿no? Porque no podemos eximirnos nosotros, es cierto, somos periodistas, pero antes somos personas y como personas sufrimos todo lo que el común de la gente sufre. Por ejemplo, en cuestiones de inseguridad en Lima, la situación está descontrolada a nivel de todos los conos y de todos los distritos y nos preocupa, y eso pasa también a nivel de la región. O sea, ya la situación se está agravando tanto que si en algún momento alguien quería que ser periodista era cuestión de seguridad, creo que hoy ya se ha perdido por completo ello, y creo que hoy ser periodista es una cuestión de resistencia, como bien lo dice en el informe, en uno de los artículos que publicamos por el informe, y los invito además a quienes nos están siguiendo exitosa al leerlo. No solamente está el detallado de todos los casos que hemos podido registrar durante este 2024, sino además está un análisis de abogados, está un análisis de periodistas, está un análisis de gente que ha sufrido este tipo de actos y que bueno, lo que buscamos no es, como creo que todos los que somos periodistas pensamos, no buscamos ensalzar nuestra labor ni nuestra voz, sino lo que pensamos es que si es que nosotros salvaguardamos un poquito la integridad de los periodistas, creo que se siente un buen precedente para todos nuestros demás compañeros y para los que vendrán. No, y además sobre todo que tenemos una gran labor que es preservar también la democracia y la transparencia y la verdad, ¿no? Sin periodismo libre no hay democracia. Evidentemente, y más en cuestiones como las que estamos pasando ahora, ¿no? En cuestiones en las que no es una digamos declaración tendenciosa la que yo voy a hacer, pero una presidenta que está tan investigada por corrupción, en la que en un 2024 hemos hablado de relojes a cambio de intercambios de presupuestos, y que además es un tema que yo conozco muy de cerca. O sea, no es que nosotros estamos suponiendo cuestiones que están lejos de la realidad. Tristemente nuestro país ha llegado a esta situación y más que nunca creo que se necesita la labor del periodismo, ¿no? El periodismo que está en las calles, que está además algunas veces en las oficinas, que está investigando, pero si es que nos ponen las trabas y demás, tal vez creyeran ellos que nos limitan la función, pero lo que nosotros respondemos con mucha contundencia es que a más represión, a más trabas, a más complicaciones que intenten ponernos, a más situaciones adversas que intenten poner en nuestra contra, creo que los que sentimos esta profesión como la sentimos con pasión, como la sentimos como una labor además pública, vamos a responder con más y mejor periodismo, y ese es el compromiso de la ANP. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que subrayar con negritas y también con resaltador. Muchísimas gracias. Hemos estado con Adrián Sarria, del equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas. Así que si es que quieren callar al periodismo, bueno, no se va a poder callar porque es parte fundamental de nuestra democracia. Gracias por estar aquí. Y bueno, a la Presidenta de la República, ojalá que hable, ojalá que si no quiere decir la verdad, bueno, el periodismo está ahí para sacársela de a pocos, o si no, exponerla.